Buenos días. La verdad es que me encantaría ir al evento, al Congreso de Abuelos, pero aún me queda mucho, porque como mis hijas no se casarán hasta los 40, pues aún me queda mucho tiempo. Así que nada. Hoy me gustaría tratar un tema que llevo pensando y que me lleva, la verdad, preocupando desde hace un tiempo. Y es un tema complejo, aunque no lo parezca. Es un tema lleno de aristas y lleno de complejidades que afecta a nuestras iglesias, pero también afecta políticamente, socialmente, culturalmente y económicamente también a nuestra sociedad. Creo que hoy más que nunca es necesario abordar este tema. Y cuando me dijeron que me tocaba Hechos 20 y abrí la Biblia, como hace siempre la Biblia, latió y salió este tema otra vez y dije, pues habrá que tratarlo. El tema que voy a tratar es el tema de la empatía. Y más concretamente, si la Iglesia debe ser empática o no lo debe ser. Quizás para muchos la respuesta directamente a esta pregunta es sí, claro que tiene que ser empática, pero no es tan sencillo como parece. Me gustaría que viéramos ahora dos vídeos y después veremos también dos imágenes sobre la falta de empatía que hay en nuestra sociedad. Ups. Veo que los vídeos no están cargados, así que os los explicaré. Aquí vemos en un campo de béisbol, es típico que los jugadores, cuando acaba el partido, tiren una pelota al público y entonces que las personas que hay allí la agarren. Esa pelota no simplemente es un recuerdo de ese partido, sino que al cabo del tiempo puede llegar a costar miles de dólares. Así que cuando la lanzan, todo el mundo va por ella. Aquí en este vídeo se veía a un jugador que le tiraba la pelota a una niña, la niña la cogía y venía otra mujer y le cogía la pelota, tiraba a la niña y se quedaba la pelota. Y la niña se iba llorando. Una falta de empatía total hacia la niña que lloraba y la mujer la mar de contenta habiéndose quedado esta pelota. Hoy la tecnología falla. El siguiente vídeo es un experimento que se hizo. Aquí vemos un señor que está en el suelo, sufriendo, y va pidiendo ayuda a las personas que pasan por delante de él. El hombre está 20 minutos pidiendo ayuda delante de la parada de metro de Liverpool, de la parada de metro donde está el tren de Liverpool, muy transitada, y durante 20 minutos nadie le presta ayuda. Está pidiendo ayuda, help me, y nadie le ayuda. Mira, aquí se verá. Ahora sí que carga, gracias. Aquí nos está diciendo que una ciudad como Nueva York, si podéis bajar el volumen un momento, porque primero hay esta introducción. Lo que está diciendo aquí es que en una ciudad como Nueva York, si te pasara alguna cosa, lo normal es que alguien te ayudara. Con tanta gente que hay allí, si tú sufres un infarto o algo, alguien vendría y te ayudaría seguro con toda la gente que hay. Pero te dice que hay un factor psicológico, hay un efecto psicológico que dice que eso no sería así. Cuanta más gente haya, menos probabilidades hay de que te ayuden. Y aquí vemos el experimento que os diga. Tenemos a este hombre pidiendo ayuda, vemos la gente pasar por delante. Bueno. Sí, está aquí, ok, casi lo pisan, nadie se para. Vemos aquí. Pasan 20 minutos hasta que esta persona recibe ayuda. El siguiente, he puesto una imagen, porque hay un vídeo, pero las imágenes son muy duras. Se trata de una pequeña niña en un polígono industrial en China. Su madre estaba comprando a un mayorista. Y allí en China es muy típico que los niños campen por todas partes. Y la niña se escapa de su madre, se va y pasa por en medio de una carretera. Con la mala suerte que pasa una furgoneta y la atropella. La niña queda allí herida durante 15 minutos, pasan más de 20 personas por delante y nadie ayuda a la niña. Finalmente pasa otro camión, la vuelve a atropellar y la niña muere. ¿Cómo puede ser que una niña pequeña, herida, en medio de un lugar público, nadie la ayude?
La siguiente imagen es una imagen que sucedió hace solo un mes. Fue muy vista y fue muy comentada en Estados Unidos. Se trata de una chica ucraniana que estaba refugiada en Estados Unidos huyendo de la guerra de Ucrania. Era una chica de 23 años, se estaba sacando el carnet de conducir, pero mientras no lo tenía volvía de la pizzería a su casa en metro. Si podemos poner la imagen. Mientras vuelve a casa en metro, un desalmado que está en el asiento de atrás toma un cuchillo y la empieza a acuchillar, sin ningún motivo, simplemente por el placer de hacer daño. Lo impactante de esa imagen es que la chica, cuando el agresor ha marchado, se da cuenta que está gravemente herida, se pone a llorar viendo que va a morir en nada, y el metro está lleno. En el metro hay personas, vemos ahí 5 personas que hay atrás, pero delante hay más personas. Nadie la socorre. Nadie va a ver cómo está. Al cabo de 15 segundos cae muerta y nadie hace nada. Cuando pasó esto, la alcaldesa de Charlotte, que es donde sucedió este terrible hecho, se hizo una pregunta y dijo: el aspecto más preocupante del asesinato de Irina es la alarmante falta de empatía de quienes estaban a su alrededor. Los testigos eligieron ignorar su sufrimiento. Y en el vídeo se ve cómo la chica está llorando y la gente sigue con sus móviles, pasando de todo. Otro periodista muy conocido, llamado Tim Black, diría: se nos dice que vivimos en una era de empatía. La respuesta de los pasajeros ante Irina sugiere lo contrario. Nuestro mundo está perdiendo la empatía el uno por el otro. Y es un hecho que, aunque se empezó a estudiar en los años 60, cada día va siendo más visible. Se muestra desde tierna edad. Se dice que el curso 24-25, un 24% de alumnos entre 5 y 18 años reconoce haber sufrido bullying. ¿Qué es el bullying sino una falta de empatía total hacia un compañero de clase? Y estamos hablando de niños pequeños, entre 5 y 18 años, pues ya desde los 5 ya empiezan a hacer eso. Y lamento deciros que los sociólogos dicen que eso no ha hecho más que empezar. Cada día nos comunicamos más por pantallas y menos cara a cara. Hay experimentos que dicen cómo la empatía crece cuando nos miramos a los ojos. Y cada vez la comunicación tiene menos que ver con mirarnos a los ojos y más con mirar una pantalla. La irrupción de la inteligencia artificial no hará más que empeorar esta situación. Sé que estoy siendo negativo, pero esto es lo que están diciendo los sociólogos. Hay un libro que se acaba de publicar que se llama Límites y alcances de la inteligencia artificial en el diálogo filosófico y teológico contemporáneo. Es de esos títulos que para ponerlo en la librería sería complicado de lo largo que es. El autor es un sacerdote que se llama Ricardo Mejía Fernández y él nos advierte de la deshumanización que conllevará el que cada vez nos relacionemos más con inteligencias que carecen de emoción. Cada vez en los trabajos usaremos más las inteligencias artificiales. Nosotros la usamos porque es una base de datos muy extensa y la usamos, pero las respuestas que tiene son sin emoción. Nos acostumbraremos a trabajar con inteligencia sin emoción. Y a veces trataremos a las personas como si no tuvieran ningún tipo de emoción. El ser humano es un ser dotado de dignidad, conciencia, fin último. Y como tal hay que tratarlo. Pero a medida que vayamos usando más las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para comunicarnos, menos será el grado de empatía que sentiremos con otros. Ante esta introducción, si os pregunto, si podéis pasar la diapositiva. No sé por qué no va. Vale. No pasa nada. Si yo pregunto, ¿la Iglesia debe ser empática? ¿Qué me contestaríais? Seguro que todos me contestaríais, claro que sí. Pero ahora paso a la cara B del asunto. Para tratar este tema, intenté buscar libros en la librería que hablaran de empatía
Y los que hay entre los 15.000 libros que tenemos en catálogo se pueden contar con la palma de esta mano. Busqué en las bases de datos, ChatGPT, en inglés qué libros cristianos evangélicos trataban la empatía, y lo único que me salía de la empatía eran cosas negativas. Empatía tóxica, la empatía es un pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sector evangélico muy influyente que dice que la empatía no es una cualidad cristiana. Y ahora voy a desarrollar algo a esto ahora. ¿Por qué un sector tan grande de personas cristianas, hermanos, dicen que la empatía no es una cualidad cristiana? Primero de todo vamos a analizar qué es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, comprender lo que siente y compartir en cierto grado sus emociones y pensamientos. Hay tres tipos de empatía. La empatía cognitiva es simplemente un conocimiento intelectual de lo que le está pasando a la otra persona. Hay la empatía emocional y afectiva, que realmente tú sientes lo que la otra persona que tienes delante está sintiendo o lo intentas hacer el esfuerzo. Y la empatía compasiva. No solo entender intelectualmente y sentir como él, sino también actuar para disminuir el dolor de la persona que está sufriendo. ¿Qué implica la empatía? La empatía, aunque su palabra viene del griego, es un concepto que se usa en la psicología desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, y surgió de la psicología alemana. Es un concepto que implica muchas áreas. Implica la área teológica, la área social, la área cultural y el área económica. Os voy a poner una foto y a ver si reconocéis a la persona que sale en la foto. Y voy a hablar un poco de esta persona. Si podéis pasar a la... Me estáis haciendo un gran favor, gracias. ¿Sabéis quién es? ¿Qué? Charlie Kirk es un hombre que fue asesinado brutalmente unos días después de que lo hicieran Irina. Como personaje para estudiar desde el punto de vista social, teológico y religioso, es una persona apasionante. Es un hombre que quizás no estoy en casi nada de acuerdo con él, pero es un hombre que encarna muy bien lo que está pasando en Estados Unidos con gran parte de la teología. Charlie Kirk era un hombre valiente. Él iba a las universidades y preguntaba, se enfrentaba a los alumnos conforme a su cosmovisión y él respondía de una manera pues valiente. El problema de Charlie Kirk, como pasa con muchos teólogos, es que había entrado dentro de lo que podemos llamar la polarización política. Es un paradigma de las personas que se polarizan políticamente dentro de nuestras iglesias. Vamos a ver un poco algunas frases de personas, de teólogos, de nuestro sector, de nuestro ámbito, evangélicos, que están en contra de la empatía. Empecemos por Charlie Kirk, que decía: no soporto la empatía. Creo que la empatía es un término inventado de la nueva era, que hace mucho daño. Otro autor, Joe Rigney, que dice que, el autor del libro que os he dicho, del pecado de la empatía, dice: si alguien se está ahogando, la empatía quiere saltar con ambos pies y ser arrastrada. La empatía salta dentro del agua. En cambio, la compasión dice: voy a lanzarte un salvavidas. Albert Mohler, que fue presidente durante mucho tiempo de los Bautistas del Sur en Estados Unidos, dice: la empatía es una virtud artificial, usada políticamente de forma muy destructiva y manipuladora. Ben Garrett, otro teólogo importante, dice: no cometas el pecado de la empatía. Esta serpiente es enemiga de Dios y también tuya. Ella odia a Dios y a su pueblo. Necesitas odiarla correctamente en respuesta.
no está meramente engañada, sino que es engañadora. Tu ojo no debe compadecer. Como veis, la palabra empatía despierta muchos recelos en cierto sector evangélico. Lo malo y lo peligroso de esta visión de estos autores es que muchas veces se posicionan de una manera y la gente lo rechaza. Y suelen decir, nos están rechazando por el mensaje de la cruz, pero los están rechazando muchas veces por las formas y muchas veces por el contenido ofensivo de sus declaraciones. Jesús nos dice que vamos a sufrir por el mensaje de la cruz. Eso es bíblico y lo vamos a hacer. El problema es que muchas veces cristianos sin empatía empiezan a hablar a la sociedad y la gente los deja de escuchar antes de que puedan llegar al mensaje de la cruz, porque con sus palabras niegan lo que fue Jesús y su sacrificio. Déjenme ilustrarlo con algunos ejemplos. A ver si conocen a esta mujer. ¿Saben quién es? Simone Biles, la gimnasta más laureada en la historia del deporte olímpico. Una extraordinaria gimnasta, una extraordinaria atleta. Cuando estábamos en Texas la fuimos a ver, hacía un espectáculo, la fuimos a ver, y mi hija que hacía gimnasia pues quedó, wow, la Simone Biles. Simone Biles tuvo un problema, no sé si se acuerdan, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebraron en 2021, tenían que celebrarse en 2020, pero se hizo en 2021. Estas muchachas están sometidas a muchísima presión, muchísima. Recuerdo que mi hija hacía gimnasia en un centro deportivo en Estados Unidos que preparaban a niñas para las Olimpiadas, para que crecieran y fueran olímpicas. Recuerdo que Blanca al principio iba muy contenta, pero después la pasaron a un nivel un poquito más duro, ya un nivel de competición. Entrenaba 3 días a la semana, 3 horas, y se le hizo insoportable. La dureza con la que entrenaban era asfixiante. Finalmente la tuvimos que sacar porque psicológicamente la niña estaba descentrada realmente, porque de las exigencias que le hacían. Imagínense la exigencia que tienen estas muchachas, que llegan muy jóvenes a las Olimpiadas y el único objetivo es ganar, ganar y ganar. Pues en 2021 Simone Biles petó. Empezaron a entrarle crisis de ansiedad y dejó los Juegos Olímpicos porque no podía seguir realmente con su alma. Bien, pues Charlie Kirk, esta persona que hemos visto y que lamentablemente fue asesinada, dijo esto: Simone Biles es egoísta, inmadura, una vergüenza para el país, una sociópata, una desgracia. Estamos criando una generación de personas débiles como Simone Biles. Bonito, ¿eh? Otra persona, un pastor en Suecia, que también dice que no se debe ser empático, que se debe ser duro, dijo esto en una predicación. La homosexualidad es anormal, un horrible tumor canceroso en el cuerpo de la sociedad que hay que extirpar. Si queremos alcanzar a la comunidad LGTB, os digo que estas no son las maneras de hacerlo. Más allá, un pastor también en Estados Unidos dijo: entendemos la maldición que fue la esclavitud, pero perdemos de vista la bendición de la esclavitud, que en realidad construyó la estructura del mundo en el que los blancos viven y han vivido. Eso no se dijo en el siglo XIX, se dijo hace 3 meses, ¿ok? Otro autor, Eric Metaxas, que es un autor que hace muchas biografías, dijo: Joe Biden está arrastrando a América hacia la Alemania nazi. El porqué de estas actitudes descomedidas e insolentes de hermanos en la fe debemos entenderla en un contexto de polarización política que ha entrado, lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias. En Estados Unidos van más avanzados y ha entrado totalmente. Y aquí, poquito a poquito, va entrando. Si quieren leer un libro muy bueno sobre lo que es la polarización, hay un libro de un norteamericano, está traducido
al español, hay además una introducción que contextualiza el libro a la política española, que no deja de estar también muy polarizada, que se llama ¿Por qué estamos polarizados? La tesis de Ezra Klein es que cada día más las sociedades occidentales están polarizadas. Él lo compara a Estados Unidos. Él dice que durante los gobiernos de Reagan, de Carter, de los Bush y de Clinton, la gente votaba un partido, pero había cosas que le gustaban de un partido y había otras que le gustaban de otro. Entonces decía, bueno, ¿cuáles pesan más? Bueno, pesan más las republicanas, pesan más las demócratas. Eso ahora ha cambiado totalmente. Cuando uno decide votar a un partido, toma todas las medidas, todo el programa ideario de un partido. Todo lo que hace el otro partido es por naturaleza malo. Hay tres factores que preocupan mucho a la Iglesia, y yo lo entiendo. Y de allí muchas veces se vota con esos tres conceptos. Uno es la homosexualidad y los temas de género. Ese es un tema muy importante para nosotros los cristianos. El aborto y la eutanasia. Los expertos y los estrategas políticos saben eso. Y hacen que ciertos partidos nos estén dando esos tres inputs. Y obviamente podemos votar por esos tres inputs. Pero vigilemos que también después de esos inputs hay toda una ideología detrás que también tenemos que ir con cuidado. Aquí vemos lo que quieren los republicanos y los demócratas. Bueno, hay cosas que nos gustarán más de un sitio, más que de otro. Pero cuando uno se polariza, dice, todo lo que dicen los republicanos es bueno, todo lo que dicen los demócratas es bueno. Y eso crea un enfrentamiento dentro de la sociedad y dentro de las iglesias muy poco sano. Y la polarización política muchas veces ciega las verdades esenciales de la Biblia. Se adopta todo el ideario de un partido y también sus valores morales. Todas las propuestas, aunque puedan ser buenas del partido contrario, son malas por naturaleza. Y el gran problema es que muchas veces el sistema de valores que tenemos los cristianos no está cimentado en una agenda bíblica, sino en una agenda política. En un mundo tan polarizado, cuando la política entra por la puerta de una iglesia, el evangelio sale por la ventana. La búsqueda de un partido político es la consecución del poder. Esa es su búsqueda. Y en nuestros tiempos eso se consigue a base del conflicto y la mentira. En cambio, la búsqueda de la Iglesia de Cristo debe ser la conciliación del hombre con Dios a través de la verdad. Y muchas veces, la mayoría de veces, esos dos conceptos no casan. Si miramos la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, podemos ver que tratar de conciliar ambos mundos siempre acaba por desestabilizar a la Iglesia y convertirla en algo por lo que no está llamada a ser. Y con el concepto de empatía pasó lo mismo. Ahora sí que funciona. El término empatía entró de lleno como centro de una lucha política. Fue Barack Obama quien dijo que la cultura y la política estadounidense tenía un déficit de empatía. Y para la izquierda, aunque los demócratas no podrían considerarse izquierda, pero bueno, la empatía es sinónimo de inclusión, justicia social y derechos humanos. Pero la empatía también tiene sus peligros. Muchas veces se usa el término empatía para colarnos cosas que no deberían ser. A eso surgieron pues, ciertos sectores que dijeron que realmente la empatía es algo peligroso y manipulador. Figuras como estos autores argumentaron que la empatía conduce a justificar el pecado, callar la verdad bíblica y dejarse llevar por sentimentalismos. Así que tenemos una izquierda que intenta manipular la
empatía para sus fines y una derecha que dice que no debemos ser empáticos. Como veis, el término empatía no es tan sencillo como parece en primer momento. Bien, ¿quién tiene la razón? Pues como siempre, la Biblia. Y vamos a analizar 5 casos de empatía en Hechos 20 y las 5 falsas dicotomías que nos quieren hacer creer. Y vamos ya con el texto. No me quiero alargar, quiero ser empático, así que... Bien. Vemos que en Hechos 20, después del alboroto que hubo en Éfeso, que Gerard estuvo comentando la semana pasada, Pablo anima a los suyos y se dirige a Macedonia. De Macedonia pasa a Grecia, donde está 3 meses, y finalmente se va a Troas, en el Asia Menor, la actual Turquía. Y allí en Troas sucede un episodio extraño. Un episodio que dice, uy, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí esto? Es a veces un poco hasta surrealista, ¿no? Pero que tiene mucho a decir en el tema que hoy estamos tratando. Vamos a leer Hechos 20, del 7 al 12. Hechos 20, del 7 al 12. Y vamos a ver lo que dice aquí. Os lo pondré en la pantalla y así. No sé si se ve bien. Sí, vale. Estoy un poco miope. Hechos 20, del 7 al 10. Aquí está. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas, era de noche. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo hablaba. Al quedarse profundamente dormido, se cayó desde el 3er piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No os alarméis, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de todos. Muchas veces la vida cristiana no es como desearíamos. A veces nos dicen que la vida cristiana, cuando creemos en Jesús, como decimos en catalán, todos serán flors y violas. Y lamentablemente no es así. Siempre tenemos el gozo de Jesús, pero se pasan también medianoches. A veces anochece también y pasamos momentos difíciles. Y esos momentos difíciles puede hacer en algunas personas que reavivan espiritualmente, pero en otras que se queden aletargados espiritualmente. ¿Qué hacemos con los aletargados espirituales de la Iglesia? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Los desechamos o dejamos que estén aquí, que sigan? Ahora lo veremos. Dice que Eutico se estaba durmiendo. Era medianoche y se estaba durmiendo. Con tan mala suerte que estaba al lado de una ventana y se cae de un 3er piso. Cuando hermanos están aletargados espiritualmente, la caída es mucho más fácil. Y hay muchos hermanos que caen. Caen en el pecado. Caen y los otros hermanos lo ven. ¿Qué hacemos con los caídos de la Iglesia? ¿Qué hacemos? Algunos dirían, no, hay que ir, hay que seguir. ¿Ha caído? Pues ya está, ha caído. Nosotros seguimos lo nuestro, que es muy importante. ¿Hace eso Pablo? Otros dirían, no, lo que hay que hacer es regañarles de manera muy, muy fuerte para que reaccionen. ¿Hace eso Pablo? La reacción de Pablo aquí es maravillosa. Detiene lo que está haciendo. Seguramente estaba hablando cosas muy importantes, pero lo detiene. Baja a buscar el chico que ha quedado aletargado.
se inclina a él y lo abraza. Y cuando veíamos ese autor que decía, no tenemos que echarnos al mar a buscar a los perdidos, no, tenemos que lanzarles desde arriba, desde una superioridad moral, desde una superioridad, como nosotros somos espirituales y somos superiores, le lanzamos el salvavidas y que se salve. ¿Fue eso lo que hizo Jesús con nosotros? Pablo tampoco lo hizo con este chico. Bajó a buscarle, se inclinó y lo abrazó. Y qué importantes son los abrazos en una sociedad con tan poca empatía como la nuestra. Hay personas a las que les gusta regañar, y es así, todos conocemos algunas, ¿no? Pero muchas veces un abrazo salva a más personas que una regañina. Pablo lo abraza y le da una segunda oportunidad. La reacción de la Iglesia ante alguien que se ha quedado dormido y que ha caído debe ser siempre la búsqueda de su restauración. Y aquí se nos presenta la primera falsa dicotomía en este debate: la empatía contra la compasión. La Biblia no habla de empatía, dicen. La Biblia habla de compasión, pero es que la compasión que aparece en la Biblia es una compasión empática. No se nos pide que miremos de lejos al sufrimiento y que desde lejos ayudemos a la gente. Se nos pide que, como hizo Jesús, sintamos como ellos y nos acercamos, nos inclinemos y los abracemos. Se nos dice, la empatía es peligrosa porque te arrastra emocionalmente. Al punto incluso de validar las emociones equivocadas o pecaminosas nos puede llevar la empatía. La compasión es superior, dicen, porque mantiene una distancia racional y actúa desde la verdad. Pero la Biblia nunca separa el sentir del actuar. Jesús lloró con los que lloraban, y eso es empatía. Y también sanó, consoló y confrontó, y eso es compasión. La empatía auténtica no es una aprobación ciega. Puedes entender y sentir el pesar de alguien y al mismo tiempo guiarlo hacia la verdad. Compasión sin empatía se vuelve fría. Empatía sin compasión se queda en sentimentalismo. La plenitud y lo maravilloso es unirlas a ambas. Vamos a ver el caso 2, y es la empatía en el ministerio. Pablo sabe que en breve va a morir y pide a los ancianos de Éfeso que vengan donde está él para así poderse despedir. Y aquí vemos el caso 2, la empatía en el ministerio. Vamos a leer Hechos 20, del 18 al 21. Cuando llegaron los ancianos de Éfeso, les dijo: vosotros sabéis cómo me porté todo el tiempo que estuve con vosotros, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Vosotros sabéis que no he vacilado en predicaros todo lo que os fuera de provecho, sino que os he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y aquí vemos varios conceptos de lo que debe ser un líder que es empático. Si podéis pasar, porque esto a veces... En primer lugar, dice que Pablo va a ellos. Y es que el líder empático debe tener cercanía. Es muy importante saber delegar. Pero hay un liderazgo que delega y se despreocupa. Ese no es el liderazgo de Pablo. El liderazgo de Pablo está al lado de aquellos a los que delega, va a ellos, pregunta cómo están. Eso es importantísimo. En segundo lugar, la humildad. No hay arrogancia en su ministerio. Él va humildemente y con lágrimas, sintiendo cada una de sus pruebas. Las lágrimas es un liderazgo sensible con el sufrimiento, con el suyo y con el de los demás.
Y es un liderazgo esforzado. Comparte trincheras con aquellos a los que está liderando. No los deja a su suerte, sino que va allí y junto a ellos trabaja. Y aquí hay una segunda dicotomía que se está dando mucho en nuestros círculos evangélicos y que es terriblemente preocupante. Un liderazgo empático contra un liderazgo fuerte. Según esta falsa dicotomía, que nos obliga a escoger una cosa u otra, solo existen dos tipos de liderazgo. El liderazgo empático, que se centra en comprender y apoyar a las personas, y el liderazgo fuerte, que busca resultados con firmeza y disciplina. Si un líder es empático, no puede ser fuerte. Y si es fuerte, no puede ser empático, nos dicen. Pero un buen líder debe ser empático y firme a la vez. No se puede confundir la empatía con la debilidad. La empatía es una herramienta para comprender mejor a las personas y motivarlas. La firmeza no excluye el cuidado humano. De hecho, juntos generan confianza y compromiso. El ministerio cristiano no es solo doctrina, sino cercanía, sentir con el pueblo de Dios. Caso 3. Empatía en la advertencia. Hechos 20, 26 al 31. Dice así: por tanto, está siguiendo hablando a los líderes de Éfeso, hoy os declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar os he proclamado todo el propósito de Dios. Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Por tanto, estad alerta. Recordad que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Nos dice aquí que al advertir a Pablo le saltan las lágrimas. Y qué importante es advertir los peligros que hay en la iglesia con lágrimas. Quizás un día a cualquiera de nosotros se le va la cabeza y empieza a enseñar enseñanzas que van en contra de la Biblia. Puede pasar. Hay que estar muy centrados en Cristo, leer la Biblia cada día, para no caer en las falsas doctrinas que están en todas partes. Pero Pablo dice que advierte con lágrimas. No le gusta esta situación. No le gusta tener que regañar y tener que confrontar a personas que han sido de su propia comunidad y que han caído en este pecado. Lo siente profundamente. Y a veces cuando alguien cae en una falsa doctrina, lo primero que nos viene es con ímpetu lanzarle una gran regañina y decirle lo mal que lo está haciendo. Pero quizás primero se podría probar el advertirle con lágrimas, como hacía Pablo. Y la empatía no significa callar la verdad, sino sufrir por amor cuando se confronta el error. Y la primera empatía que tiene que tener un pastor, un líder, es la empatía hacia el rebaño. Y por eso tiene que actuar un pastor. Su misión está primero con el rebaño. Y cuando entran falsas doctrinas, lo primero que sufre es el rebaño. Es por eso que el líder y el pastor tienen que ponerse en primera fila y parar eso. Ser empático no significa no discernir entre el error y la verdad, entre el pecado y la santidad. No, es que si te pones en la piel de alguien que está pecando, tú también pecas. No, eso es una falsa dicotomía, como hemos dicho. El cristiano empático no es cómplice del pecado, sino que busca
rescatar al hermano errado, aunque haya duelo. Y la tercera falsa dicotomía dice esto: proclamar la verdad contra el carácter empático. Se nos dice, un líder debe escoger entre tener un carácter empático o proclamar la verdad con firmeza. Si es empático, no podrá hablar la verdad con claridad. Y si proclama la verdad, necesariamente tiene que ser duro y sin empatía. Pero la empatía no anula la verdad, sino que la hace más comprensible y cercana. La verdad no necesita ser fría ni hiriente. Puede comunicarse con compasión y respeto. Los líderes más efectivos unen ambas dimensiones. Hablan con transparencia, claridad, contra el pecado y con verdad, pero con un corazón sensible a las personas. Caso cuarto que aparece en este texto es la empatía con los sufrientes. Y lo leemos en Hechos 20, del 32 al 35. Ahora os encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificaros y daros herencia entre los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Vosotros mismos sabéis bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros. Con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Y aquí vemos cómo Pablo nos insta a cada uno de nosotros a ser empáticos con aquellos que están sufriendo. Encomienda, la palabra encomendar, es que pasa al testigo, que nos pide a nosotros, en ese caso a los efesios, pero también a nosotros que nos preocupamos por los necesitados. Y no lo encomienda desde su torre de marfil, no lo encomienda desde la lejanía, sino que lo encomienda desde su ejemplo. Pablo no encomienda nada que él no haya hecho antes. Eso es un buen líder. Y dice que trabajó duro para ello. Hay tantas necesidades en nuestra sociedad. ¿Entran tantas gentes en esta iglesia, tantas personas en esta iglesia con necesidades? Personas que están sufriendo, personas heridas. ¿Nos esforzamos nosotros? ¿Trabajamos duro para ayudarles en ese sufrimiento? ¿Sentimos su dolor? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Siempre es mejor dar que recibir. Qué curioso, ¿no? Veíamos la mujer esa que le robaba a la niña la pelota de béisbol. Eso es un concepto totalmente contrario a la sociedad y que nos pide ir a contracorriente. No, la sociedad te dirá que mejor es recibir, dar, ya darán otros. Pablo nos pide que seamos nosotros los que demos, porque mejor es dar que recibir. Ya hay otra dicotomía aquí que dice que la empatía con el necesitado contra el sentimentalismo manipulador. Mostrar empatía hacia el necesitado, te dirán, es lo mismo que caer en un sentimentalismo manipulador. Si un líder es empático, entonces será fácilmente manipulado. Si evita el sentimentalismo, necesariamente tendrá que ser frío e indiferente al dolor ajeno. Pero como he dicho antes, la empatía no es debilidad, sino la capacidad de reconocer y responder con justicia y compasión. El sentimentalismo manipulador se basa en emociones sin criterio, mientras que la verdadera empatía discierne y actúa con sabiduría. El quinto caso y último es la empatía en la despedida. Y en los 3 versículos que hay en Hechos 20, del 36 al 38, nos dice lo siguiente. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Pablo y los líderes de Éfeso saben que esa será la última vez que se volverán a ver. Y ante esa situación oraron como si fueran uno. ¿Somos empáticos ante las necesidades que tiene nuestro hermano o hermana?
y oramos en consecuencia? ¿Oramos igual por las necesidades del otro que por las nuestras propias? Aquí los hermanos de Éfeso están orando con Pablo, sintiendo lo que él sentía en esos momentos. Debemos ser empáticos también en la oración. Ver los sufrimientos, entenderlos y sentirlos, para nosotros poder orar como lo haríamos por nosotros mismos. Lloraron y se abrazaron en verdadero amor, sintiendo el dolor de Pablo en ese momento. Y dicen que lo acompañan hasta el barco en la despedida. Es curioso eso. Recuerdo un hecho que me dolió un poco, que fue cuando, después de 2 años estar en una iglesia en Texas, nos marchamos. Adiós. Ya vendrá otro, ¿sabes? Eso es triste. ¿Cuántas de nuestras iglesias se va gente y ni tan siquiera la despedimos? Marcharse de una iglesia muchas veces conlleva dolor, conlleva sentimientos encontrados. ¿Acompañamos a aquellos que se marchan? ¿O simplemente se van y ya nunca más sabemos de ellos? Pensemos en ello. La quinta falsa dicotomía es la empatía con los que sufren contra la fidelidad a la verdad bíblica. Si se es empático, no se puede ser fiel a la verdad bíblica, porque te pondrás tanto en la piel de otra persona que si esa persona no está pensando, no está sintiendo bien, tú sentirás lo mismo. La Biblia muestra que Cristo unió perfectamente verdad y compasión. Vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. La verdadera empatía cristiana no justifica el error, pero sí acompaña al herido y lo guía hacia la verdad. Y para concluir, ¿por qué debemos ser una iglesia empática? Primero de todo, porque refleja el carácter de Cristo. Jesús se encarnó y compartió nuestro dolor. Una iglesia empática debe imitar al Señor, que lloró con los que lloran. Cumple el mandamiento del amor. Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. La empatía es el ejercicio práctico del amor fraternal. Fortalece la unidad del cuerpo de Cristo. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. La empatía, en un mundo tan individualista, en un mundo que los sociólogos han llamado anarcoindividualismo, en el que nadie escucha nada sino solo el propio yo. La empatía evita el individualismo y nos recuerda que somos un solo cuerpo. Da testimonio al mundo. En una sociedad marcada por la indiferencia, la empatía da a la Iglesia un testimonio vivo del Evangelio. Previene divisiones y conflictos. ¿Cuántas veces en los conflictos no es que no solo no escuchamos al otro, sino que ni pensamos en él? Yo tengo la razón y el otro me tiene que darla. ¿Ya está? Es lo que... Sí, es como piensa la sociedad, pero en un conflicto en la Iglesia hay que escuchar, comprender y acompañar con empatía, ayudar a resolver las tensiones internas y promueve la paz. No estoy diciendo que sea algo sencillo, es algo muy complejo, pero hay que hacerlo. Y genera un ambiente de acogida. La empatía con los nuevos y con los heridos hace que la Iglesia sea un lugar de refugio, sanidad y restauración espiritual. Una iglesia empática es una iglesia cristocéntrica. Se acerca al sufrimiento, acompaña en el dolor y se alegra en la esperanza. No solo predica con palabras, sino que muestra el amor de Dios en acción, siendo un verdadero cuerpo donde cada miembro importa. Y aquí dejo unas preguntas para la iglesia, para cada uno de nosotros, para que reflexionemos
y pensemos si somos un cristiano empático, si somos una iglesia empática. La primera pregunta es, ¿nos alegramos si lloramos con nuestros hermanos o solo estamos centrados en nuestras propias alegrías y problemas? Cuando alguien cae o se equivoca, ¿lo abrazamos con amor como Pablo a Eutico o lo señalamos con juicio y distancia? ¿Estamos dispuestos a cargar las cargas de los demás, aunque nos cueste tiempo, recursos o comodidad? ¿Oramos y nos identificamos con los que sufren persecución, pobreza o injusticia, como si estuviéramos en su lugar? ¿Somos sensibles a los que llegan heridos, cansados o quebrantados a la iglesia? ¿O preferimos que todo siga en orden sin que nos incomoden demasiado y nos hagan trabajar más de lo que toca? ¿Refleja nuestra iglesia el corazón de Cristo, que se compadece de nuestras debilidades y se acerca al necesitado? ¿O mostramos un rostro frío y distante? Cuando surgen conflictos entre hermanos, ¿lo resolvemos con empatía, escuchando y comprendiendo al otro, o imponemos nuestra verdad sin ponernos en sus zapatos? Cuando alguien entra por primera vez a nuestra iglesia, ¿lo recibimos con amor y lo integramos a la familia de la fe, o lo dejamos sentado en soledad como si no existiera? Debemos ser una iglesia empática, como Cristo fue empático con la humanidad y vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a trabajar por la empatía en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga. Pues moltes gràcies, Joan. Hemos alabado al Señor hoy, hemos recibido mucho, así que recordemos de darlo durante la semana. Recordar que no somos una comunidad solo de domingo, sino que también tenemos los grupos de fe y que tenemos las reuniones de oración, ¿vale? Los lunes por la tarde, a las 7, por Zoom, y los grupos de fe por la semana. Si no te has apuntado a ninguno, hazlo, porque de verdad que son de mucha bendición. Y bueno, me gustaría acabar con una oración, si os parece, y cerramos el encuentro. Y Señor, muchas gracias, Padre, porque podemos venir aquí en libertad y que podemos pasar un tiempo juntos, Señor, y podemos disfrutar de los hermanos y podemos aprender y conectar entre nosotros y contigo. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a cuidar de la iglesia, a estar unidos, Padre, a fijarnos los unos en los otros y que podamos ser como tú, Señor, y que podamos regalar esa compañía y ese amor que tú nos das a los compañeros, a los hermanos de la iglesia y también fuera, Padre. En nombre de Jesús, amén. Pues gracias.